En la saga que se desarrolla en Europa del Este, Ucrania se erige como símbolo de resistencia y destreza estratégica en medio del inquebrantable asedio de las fuerzas rusas. La ciudad de Sua, sumida en el conflicto, es un microcosmos de la lucha ucraniana en general. Aquí, las tropas ucranianas se enfrentan a un adversario cuyo número y potencia de fuego podrían abrumar fácilmente, pero se mantienen firmes, encarnando el espíritu de una nación que no está dispuesta a rendirse. El asedio no es un mero enfrentamiento táctico, sino un testimonio del indomable espíritu humano que lucha contra probabilidades abrumadoras. Este conflicto no es solo territorial, resuena con los principios globales de soberanía y autodeterminación. Mientras las fuerzas rusas rodean Sua, cortando las líneas de suministro y las rutas de retirada, los soldados ucranianos muestran una tenacidad extraordinaria. A pesar de su desventaja estratégica, su determinación es un faro de esperanza, no solo para Ucrania, sino para todos los que aprecian la libertad. El mundo observa, consciente de que el resultado podría sentar un precedente para las normas y valores internacionales. La urgencia de la situación ha impulsado a los dirigentes ucranianos a intensificar sus esfuerzos diplomáticos. El presidente Volodymyr Zelensky se ha mostrado proactivo a la hora de conseguir ayuda militar de los aliados occidentales, consciente de que los sistemas avanzados de defensa antiaérea y los misiles interceptores son cruciales para contrarrestar el incesante bombardeo ruso de drones y bombas. Lo que está en juego no podría ser mayor, y el apoyo de los socios internacionales es fundamental. Sin embargo, la respuesta de Occidente ha sido una mezcla de promesas y acciones, a menudo por debajo de lo que se necesita inmediatamente sobre el terreno. Las negociaciones con Italia y Estados Unidos han formado parte de una estrategia más amplia para mejorar las capacidades defensivas de Ucrania. De Bean Shumilon. La posibilidad de adquirir sistemas de defensa antiaérea italianos y producir localmente tecnología de defensa occidental representa un importante salto adelante para la infraestructura militar ucraniana. Sin embargo, estos planes están cargados de complejidades, ya que las negociaciones diplomáticas están plagadas de desafíos logísticos. El aspecto financiero de este apoyo es igualmente intrincado, con discusiones sobre la utilización de activos rusos congelados para financiar los esfuerzos de defensa y reconstrucción de Ucrania. Aunque se trata de una vía prometedora, no está exenta de complejidades jurídicas y éticas. Mientras Ucrania navega por estas delicadas negociaciones, la inmediatez de la situación en el campo de batalla sigue siendo acuciante. En Kursk, las fuerzas ucranianas se enfrentan a una inmensa presión, emblemática de los retos estratégicos a los que se enfrenta la nación. Lanzar una contraofensiva en esta región es un riesgo calculado para cambiar el impulso. Atrayendo a las fuerzas rusas a un enfrentamiento prolongado, Ucrania espera aliviar la presión en otros frentes críticos y crear una zona estratégica de seguridad. Esta maniobra requiere un delicado equilibrio de recursos y coordinación, pero las recompensas potenciales son significativas. Alterar con éxito el panorama estratégico podría reforzar la posición de Ucrania en las negociaciones con Rusia. La campaña militar de Kursk es ilustrativa del conflicto en general, con sus complejidades y lo mucho que está en juego. Las fuerzas ucranianas, inmersas en encarnizadas batallas, influyen en los debates diplomáticos y en la percepción internacional, mucho más allá del escenario bélico inmediato. El éxito o el fracaso de esta ofensiva podría tener profundas implicaciones, configurando la trayectoria del conflicto y el panorama geopolítico de la región. En este entorno, el análisis de los expertos resulta crucial. Los estrategas y analistas militares ofrecen una visión de la evolución de la dinámica, aportando perspectivas sobre los posibles resultados y oportunidades estratégicas. Expertos como George Barros y Michael Barnard destacan la naturaleza matizada de este conflicto, haciendo hincapié en la importancia de la adaptabilidad y la resistencia. Sus análisis subrayan los cálculos estratégicos que subyacen a las decisiones de Ucrania, reconociendo tanto los riesgos como las posibles recompensas. Mientras el mundo observa los acontecimientos en Ucrania, la cuestión de lo que nos espera se cierne sobre nosotros. El conflicto nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de la previsión estratégica. La situación sigue siendo inestable
y cada día surgen nuevos acontecimientos y desafíos. Sin embargo, la determinación y el coraje del pueblo ucraniano ofrecen un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. En este momento crucial, el mundo está llamado a reflexionar sobre los valores que nos unen. La lucha por la libertad y la autodeterminación es una búsqueda universal que trasciende fronteras y culturas. Ucrania se encuentra en la encrucijada de la historia, y el resultado de este conflicto tendrá profundas implicaciones para las relaciones internacionales y el orden mundial. En este relato, le invitamos a explorar con nosotros las complejidades y matices de uno de los retos geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Al participar en esta historia, formará parte de una conversación más amplia sobre el futuro de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros desempeña en su configuración. Ponga me gusta, suscríbase y manténgase informado mientras seguimos navegando por los entresijos de este extraordinario viaje. Las fuerzas ucranianas, aunque al límite de su capacidad, consiguen mantener sus posiciones en medio de la adversidad, simbolizando la tenacidad de una nación decidida a defender su soberanía. El asedio de Sua es más que una batalla por la tierra. Refleja una lucha más amplia por la identidad, la autonomía y el derecho a la autodeterminación. Los soldados ucranianos, a pesar de enfrentarse a un adversario formidable, siguen inspirando con su inquebrantable compromiso con su patria. Este conflicto no es solo una cuestión regional, sino mundial, con ramificaciones que trascienden las fronteras e influyen en las normas y los valores internacionales. A medida que el conflicto persiste, las peticiones de apoyo de Ucrania a sus aliados occidentales se hacen más urgentes. Las gestiones diplomáticas del presidente Zelensky pretenden garantizar no solo una ayuda militar inmediata, sino también asociaciones estratégicas a largo plazo. La integración de sistemas de defensa avanzados y la posibilidad de producción local subrayan el compromiso de reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. Sin embargo, la consecución de estos objetivos implica navegar por complejas dinámicas internacionales y garantizar que las promesas se traducen en ayudas tangibles. El aspecto financiero implica discusiones centradas en el uso de activos rusos congelados para financiar la defensa y reconstrucción de Ucrania. Aunque esto representa una posible solución, está plagado de retos, incluidas consideraciones legales y éticas. Mientras Ucrania trabaja para conseguir estos recursos, la urgencia de la situación sobre el terreno sigue estando siempre presente. La presión a la que se ven sometidas las fuerzas ucranianas en Kursk ejemplifica los retos más generales a los que se enfrentan. La decisión de lanzar una contraofensiva es una apuesta estratégica destinada a cambiar el curso del conflicto. Enfrentándose a las fuerzas rusas en una batalla prolongada, Ucrania pretende reducir la presión en otros frentes y establecer un colchón estratégico. Esta maniobra requiere una cuidadosa gestión de recursos y coordinación, pero sus beneficios potenciales son sustanciales. Alterar con éxito el panorama estratégico podría mejorar la posición negociadora de Ucrania con Rusia. La campaña militar de Kursk es un microcosmos de un conflicto más amplio, que demuestra la complejidad y lo que está en juego. A medida que las fuerzas ucranianas se ensarzan en intensas batallas, sus acciones resuenan más allá del teatro de operaciones inmediato, afectando a los debates diplomáticos y a las percepciones globales. El resultado de esta ofensiva podría tener implicaciones de largo alcance, influyendo en la futura trayectoria del conflicto y en la dinámica geopolítica de la región. En este entorno de alto riesgo, se hace indispensable el análisis de los expertos. Los estrategas y analistas militares aportan una visión crítica de la evolución de la dinámica, ofreciendo perspectivas sobre posibles resultados y oportunidades estratégicas. Las opiniones de expertos como George Barrows y Michael Barnard subrayan la naturaleza matizada de este conflicto, destacando la importancia de la adaptabilidad y la resistencia. Sus análisis ponen de relieve los cálculos estratégicos en los que se basan las decisiones de Ucrania, reconociendo tanto los riesgos como las posibles recompensas. Mientras el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania, la cuestión de qué ocurrirá a continuación se cierne sobre nosotros. El conflicto nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de la previsión estratégica. La situación sigue siendo inestable y cada día surgen nuevos acontecimientos y desafíos.
Aunque el camino a seguir es incierto, la determinación y la valentía del pueblo ucraniano ofrecen un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. En este momento crucial, el mundo está llamado a reflexionar sobre los valores y principios que nos unen en nuestra humanidad compartida. La lucha por la libertad y la autodeterminación trasciende fronteras y culturas, y resuena como una búsqueda universal que nos llama a la acción. Ucrania se encuentra en la encrucijada de la historia, y el resultado de este conflicto tendrá profundas implicaciones para el futuro de las relaciones internacionales y el orden mundial. En este relato, le invitamos a explorar con nosotros las complejidades y matices de uno de los retos geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Al participar en esta historia, formará parte de una conversación más amplia sobre el futuro de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros desempeña en su configuración. Dale a me gusta, suscríbete y mantente informado mientras seguimos navegando por los entresijos de este extraordinario viaje. A medida que el conflicto sigue evolucionando, la resistencia del pueblo ucraniano sigue siendo un punto central de este drama en desarrollo. La defensa de Sua no es solo una batalla, sino el testimonio del espíritu inquebrantable de una nación decidida a defender su soberanía. A pesar de estar asediadas, las fuerzas ucranianas se mantienen firmes, encarnando el valor y la fortaleza que se han convertido en sinónimos de su lucha. El asedio de Sua, con su alto riesgo y su importancia estratégica, capta la atención del mundo y pone de relieve las implicaciones más amplias para las normas y los valores internacionales. Esta lucha no se limita a las fronteras de Ucrania, sino que resuena en todo el planeta y en todos aquellos que valoran la libertad y la autodeterminación. En respuesta a la creciente presión, los dirigentes ucranianos han intensificado sus esfuerzos diplomáticos, buscando el apoyo de los aliados occidentales para reforzar sus defensas. Las gestiones del presidente Volodymyr Zelensky para conseguir ayuda militar subrayan la urgencia de la situación, ya que los sistemas avanzados de defensa antiaérea y los misiles interceptores son cruciales para contrarrestar la implacable ofensiva rusa. Lo que está en juego es inmenso y el apoyo de los socios internacionales es vital para que Ucrania pueda resistir esta embestida. Sin embargo, la respuesta de Occidente ha sido una mezcla de compromisos y acciones, a menudo por debajo de las necesidades inmediatas sobre el terreno. Las negociaciones con países como Italia y Estados Unidos forman parte de una estrategia más amplia para mejorar las capacidades defensivas de Ucrania. La posible adquisición de sistemas de defensa antiaérea italianos y la perspectiva de fabricar localmente tecnología de defensa occidental representan avances significativos para la infraestructura militar ucraniana. Sin embargo, estos planes están cargados de desafíos, ya que hay que superar negociaciones diplomáticas y obstáculos logísticos. Las discusiones financieras también desempeñan un papel importante en esta compleja ecuación, especialmente en lo que se refiere a la utilización de los activos rusos congelados para financiar los esfuerzos de defensa y reconstrucción de Ucrania. Este enfoque presenta tanto oportunidades como retos, ya que implica navegar por la intrincada interacción de consideraciones legales, éticas y diplomáticas. Mientras Ucrania se esfuerza por conseguir este apoyo crucial, la inmediatez de la situación en el campo de batalla sigue siendo acuciante. La presión sobre las fuerzas ucranianas en Kursk ejemplifica los retos estratégicos a los que se enfrenta la nación. Lanzar una contraofensiva en esta región es un riesgo calculado, destinado a cambiar el impulso a favor de Ucrania. Enfrentándose a las fuerzas rusas en un conflicto prolongado, Ucrania espera aliviar la presión en otros frentes críticos y establecer una zona estratégica de seguridad. Esta maniobra requiere un delicado equilibrio de recursos y coordinación, pero las posibles recompensas son sustanciales. Alterar con éxito el panorama estratégico podría mejorar la posición negociadora de Ucrania con Rusia. La campaña militar de Kursk es un microcosmos del conflicto, que ilustra la complejidad y lo que está en juego. Cuando las fuerzas ucranianas se enzarzan en intensas batallas, sus acciones tienen ramificaciones que se extienden más allá del escenario bélico inmediato, influyendo en los debates diplomáticos y en la percepción internacional. El éxito o el fracaso de esta ofensiva podría tener profundas implicaciones, determinando la trayectoria futura del conflicto y la dinámica geopolítica de la región.
En este entorno de alto riesgo, el análisis de los expertos se hace indispensable. Los estrategas y analistas militares ofrecen una visión de la evolución de la dinámica, aportando perspectivas sobre posibles resultados y oportunidades estratégicas. Las opiniones de expertos como George Barrows y Michael Barnard ponen de relieve la naturaleza matizada de este conflicto, destacando la importancia de la adaptabilidad y la resistencia ante la adversidad. Sus análisis subrayan los cálculos estratégicos subyacentes a las decisiones de Ucrania, reconociendo tanto los riesgos como las posibles recompensas de sus acciones. Mientras el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania, la cuestión de lo que nos espera se cierne sobre nosotros. El conflicto nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de la previsión estratégica. La situación sigue siendo inestable y cada día surgen nuevos acontecimientos y desafíos. Sin embargo, la determinación y el coraje del pueblo ucraniano ofrecen un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. En este momento crucial, el mundo está llamado a reflexionar sobre los valores y principios que nos unen en nuestra humanidad compartida. La lucha por la libertad y la autodeterminación trasciende fronteras y culturas, resonando como una búsqueda universal que nos llama a la acción. Ucrania se encuentra en la encrucijada de la historia, y el resultado de este conflicto tendrá profundas implicaciones para el futuro de las relaciones internacionales y el orden mundial. En este relato, le invitamos a explorar con nosotros las complejidades y matices de uno de los retos geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Al participar en esta historia, formará parte de una conversación más amplia sobre el futuro de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros desempeña en su configuración. Ponga me gusta, suscríbase y manténgase informado mientras seguimos navegando por los entresijos de este extraordinario viaje. Las fuerzas ucranianas, aunque al límite de su capacidad, consiguen mantener sus posiciones en medio de la adversidad, simbolizando la tenacidad de una nación decidida a defender su soberanía. El asedio de Sua es más que una batalla por la tierra. Refleja una lucha más amplia por la identidad, la autonomía y el derecho a la autodeterminación. Los soldados ucranianos, a pesar de enfrentarse a un adversario formidable, siguen inspirando con su inquebrantable compromiso con su patria. Este conflicto no es solo una cuestión regional, sino mundial, con ramificaciones que trascienden las fronteras e influyen en las normas y los valores internacionales. A medida que el conflicto persiste, las peticiones de apoyo de Ucrania a sus aliados occidentales se hacen más urgentes. Las gestiones diplomáticas del presidente Zelensky pretenden garantizar no solo una ayuda militar inmediata, sino también asociaciones estratégicas a largo plazo. La integración de sistemas de defensa avanzados y la posibilidad de producción local subrayan el compromiso de reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. Sin embargo, la consecución de estos objetivos implica navegar por complejas dinámicas internacionales y garantizar que las promesas se traducen en apoyos tangibles. A medida que evoluciona el conflicto en Ucrania, la resistencia y determinación de su pueblo siguen brillando a través de la niebla de la guerra. La defensa de Sua sigue siendo un símbolo conmovedor de la lucha más amplia de Ucrania por la soberanía y la autodeterminación. Aquí, en medio del implacable asedio, las fuerzas ucranianas demuestran un notable valor, manteniéndose firmes frente a un adversario formidable. Esta batalla es algo más que un simple enfrentamiento militar. Representa un profundo compromiso con los principios de libertad y autonomía, que resuena entre quienes valoran estos ideales en todo el planeta. Los ojos del mundo siguen fijos en Ucrania, reconociendo las implicaciones más amplias de este conflicto para las normas y los valores internacionales. El asedio de Sua, con su importancia estratégica y lo mucho que está en juego, subraya la urgente necesidad de apoyo internacional. En respuesta, los dirigentes ucranianos han redoblado sus esfuerzos diplomáticos y han solicitado ayuda militar a sus aliados occidentales para reforzar sus defensas. Las gestiones del presidente Volodymyr Zelensky reflejan el carácter crítico de la situación, ya que los sistemas avanzados de defensa antiaérea y los misiles interceptores son esenciales para contrarrestar la implacable ofensiva rusa. Lo que está en juego es inmenso y el apoyo de los socios internacionales es crucial para que Ucrania pueda soportar esta embestida. Sin embargo, la respuesta de Occidente ha sido una mezcla de promesas y acciones,
a menudo por debajo de las necesidades inmediatas sobre el terreno. Las negociaciones con países como Italia y Estados Unidos forman parte de una estrategia más amplia para reforzar las capacidades defensivas de Ucrania. La posible adquisición de sistemas de defensa antiaérea italianos y la perspectiva de fabricar localmente tecnología de defensa occidental representan avances significativos para la infraestructura militar ucraniana. Sin embargo, estos planes están plagados de desafíos, ya que deben abordarse las negociaciones diplomáticas y los obstáculos logísticos. Las discusiones financieras también desempeñan un papel crucial en este complejo escenario, especialmente en lo que se refiere al uso de los activos rusos congelados para financiar los esfuerzos de defensa y reconstrucción de Ucrania. Este planteamiento presenta tanto oportunidades como retos, e implica una intrincada interacción de consideraciones legales, éticas y diplomáticas. Mientras Ucrania trabaja para asegurarse este apoyo vital, la urgencia de la situación en el campo de batalla sigue siendo acuciante. La presión sobre las fuerzas ucranianas en Kursk ejemplifica los retos estratégicos a los que se enfrenta la nación. La decisión de lanzar una contraofensiva es un riesgo calculado, destinado a cambiar el impulso a favor de Ucrania. Enfrentándose a las fuerzas rusas en un conflicto prolongado, Ucrania espera aliviar la presión en otros frentes críticos y establecer una zona estratégica de seguridad. Esta maniobra requiere una cuidadosa gestión de recursos y coordinación, pero las posibles recompensas son sustanciales. Alterar con éxito el panorama estratégico podría mejorar la posición negociadora de Ucrania con Rusia. La campaña militar de Kursk es un microcosmos del conflicto, que ilustra la complejidad y lo que está en juego. Cuando las fuerzas ucranianas se ensarzan en intensas batallas, sus acciones tienen ramificaciones que se extienden más allá del escenario bélico inmediato, influyendo en los debates diplomáticos y en la percepción internacional. El éxito o el fracaso de esta ofensiva podría tener profundas implicaciones, determinando la trayectoria futura del conflicto y la dinámica geopolítica de la región. En este entorno de alto riesgo, el análisis de los expertos se hace indispensable. Los estrategas y analistas militares ofrecen una visión de la evolución de la dinámica, aportando perspectivas sobre posibles resultados y oportunidades estratégicas. Las opiniones de expertos como George Barros y Michael Bonnard ponen de relieve la naturaleza matizada de este conflicto, destacando la importancia de la adaptabilidad y la resistencia ante la adversidad. Sus análisis subrayan los cálculos estratégicos subyacentes a las decisiones de Ucrania, reconociendo tanto los riesgos como las posibles recompensas de sus acciones. Mientras el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania, la cuestión de lo que nos espera se cierne sobre nosotros. El conflicto nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de la previsión estratégica. La situación sigue siendo inestable y cada día surgen nuevos acontecimientos y desafíos. Sin embargo, la determinación y el coraje del pueblo ucraniano ofrecen un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. En este momento crucial, el mundo está llamado a reflexionar sobre los valores y principios que nos unen en nuestra humanidad compartida. La lucha por la libertad y la autodeterminación trasciende fronteras y culturas, resonando como una búsqueda universal que nos llama a la acción. Ucrania se encuentra en la encrucijada de la historia, y el resultado de este conflicto tendrá profundas implicaciones para el futuro de las relaciones internacionales y el orden mundial. En este relato, le invitamos a explorar con nosotros las complejidades y matices de uno de los retos geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Al participar en esta historia, formará parte de una conversación más amplia sobre el futuro de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros desempeña en su configuración. Ponga me gusta, suscríbase y manténgase informado mientras seguimos navegando por los entresijos de este extraordinario viaje. Las fuerzas ucranianas, aunque al límite de su capacidad, consiguen mantener sus posiciones en medio de la adversidad, simbolizando la tenacidad de una nación decidida a defender su soberanía. El asedio de Sua es más que una batalla por la tierra. Refleja una lucha más amplia por la identidad, la autonomía y el derecho a la autodeterminación. Los soldados ucranianos, a pesar de enfrentarse a un adversario formidable, siguen inspirando con su inquebrantable compromiso con su patria. Este conflicto no es solo una cuestión regional, sino mundial,
con ramificaciones que trascienden las fronteras e influyen en las normas y los valores internacionales. A medida que el conflicto persiste, las peticiones de apoyo de Ucrania a sus aliados occidentales se hacen más urgentes. Las gestiones diplomáticas del presidente Zelensky pretenden garantizar no solo una ayuda militar inmediata, sino también asociaciones estratégicas a largo plazo. La integración de sistemas de defensa avanzados y la posibilidad de producción local subrayan el compromiso de reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. Sin embargo, la consecución de estos objetivos implica navegar por complejas dinámicas internacionales y garantizar que las promesas se traducen en ayudas tangibles. El aspecto financiero implica discusiones centradas en el uso de activos rusos congelados para financiar la defensa y reconstrucción de Ucrania. Aunque esto representa una posible solución, está plagado de retos, incluidas consideraciones legales y éticas. Mientras Ucrania trabaja para conseguir estos recursos, la urgencia de la situación sobre el terreno sigue estando siempre presente. La presión a la que se ven sometidas las fuerzas ucranianas en Kursk ejemplifica los retos más generales a los que se enfrentan. La decisión de lanzar una contraofensiva es una apuesta estratégica destinada a cambiar el curso del conflicto. Enfrentándose a las fuerzas rusas en una batalla prolongada, Ucrania pretende reducir la presión en otros frentes y establecer un colchón estratégico. Esta maniobra requiere una cuidadosa gestión de recursos y coordinación, pero sus beneficios potenciales son sustanciales. Alterar con éxito el panorama estratégico podría mejorar la posición negociadora de Ucrania con Rusia. La campaña militar de Kursk es un microcosmos de un conflicto más amplio, que demuestra la complejidad y lo que está en juego. A medida que las fuerzas ucranianas se ensarzan en intensas batallas, sus acciones resuenan más allá del teatro de operaciones inmediato, afectando a los debates diplomáticos y a las percepciones globales. El resultado de esta ofensiva podría tener implicaciones de largo alcance, influyendo en la futura trayectoria del conflicto y en la dinámica geopolítica de la región. En este entorno de alto riesgo, se hace indispensable el análisis de los expertos. Los estrategas y analistas militares aportan una visión crítica de la evolución de la dinámica, ofreciendo perspectivas sobre posibles resultados y oportunidades estratégicas. Las opiniones de expertos como George Barros y Michael Bonarm subrayan la naturaleza matizada de este conflicto, destacando la importancia de la adaptabilidad y la resistencia. Sus análisis ponen de relieve los cálculos estratégicos en los que se basan las decisiones de Ucrania, reconociendo tanto los riesgos como las posibles recompensas. Mientras el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania, la cuestión de lo que vendrá a continuación se cierne sobre nosotros. El conflicto nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de la previsión estratégica. La situación sigue siendo inestable y cada día surgen nuevos acontecimientos y desafíos. Aunque el camino a seguir es incierto, la determinación y la valentía del pueblo ucraniano ofrecen un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. En este momento crucial, el mundo está llamado a reflexionar sobre los valores y principios que nos unen en nuestra humanidad compartida. La lucha por la libertad y la autodeterminación trasciende fronteras y culturas, y resuena como una búsqueda universal que nos llama a la acción. Ucrania se encuentra en la encrucijada de la historia, y el resultado de este conflicto tendrá profundas implicaciones para el futuro de las relaciones internacionales y el orden mundial. En este relato, le invitamos a explorar con nosotros las complejidades y matices de uno de los retos geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Al participar en esta historia, formará parte de una conversación más amplia sobre el futuro de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros desempeña en su configuración. Dale a me gusta, suscríbete y mantente informado mientras seguimos navegando por los entresijos de este extraordinario viaje.